Mis hermanos amados, antes de empezar esta segunda hora de clase en la parte teológica, quiero decirles que todas sus preguntas son bienvenidas. No puedo decirles que tengo todas las respuestas, realmente no las tengo, pero siempre es maravilloso intercambiar los pensamientos, las dudas sobre estos temas, porque nos ayudan a seguir creciendo. Entonces, a mí como profesor, a ustedes en su entendimiento, el hecho de poder preguntarnos cosas que surgen en medio de estos temas. Y entonces quiero animarles a que no se reserven preguntas para ustedes, sino que podamos abiertamente hacerlas. Nunca voy a tomar una pregunta como una objeción o como una contradicción o como algo de conflicto, sino como un deseo genuino, porque yo he hecho las mismas preguntas. Y las conclusiones a las que uno llega, tiene que llegarlas cuando son bíblicas, después de debatir y pelear en su propia mente, en su corazón y decir, eso es lo que Dios dice en su palabra. Yo no lo quise creer, pero Dios me convenció por su palabra y por su espíritu. Porque así es como tiene que ser. Hay una historia del famoso George Mueller que está en el libro Esclavo de John MacArthur. En ese libro él cuenta la historia de hombres que fueron llevados, que fueron transformados por el Señor. Entre eso estaba George Mueller. George Mueller, que fue un hombre importante porque hizo muchos orfanatos en Londres, un hombre muy piadoso. Dice que él odiaba las doctrinas de la gracia, las odiaba. Le parecían que distorsionaban a Dios. Pero después, dice él mismo, esas doctrinas que yo llamaba satánicas y hechas por hombres, son las que hoy me convencen y sostienen mi fe, porque me doy cuenta que son bíblicas. Pero les digo esto, no es un hombre el que puede llegar a la persuasión a ustedes de esa manera, es Dios. Y por eso está bien pelear. No se peleen conmigo, pero está bien pelear, está bien discutir, está bien tratar de decir, porque si alguien no pone resistencia es porque no cree nada, ¿sí o no? Y yo espero que todos partamos de creer en algo y estar luchando con eso. Lo importante es nunca aferrarnos a conceptos tradicionales. Si no están en la Biblia, tenemos que cambiarlos. Y si lo que estoy diciendo puede ser probado de otra manera con la Biblia, entonces hay que cambiarlo. Nunca aferrarnos a cosas que los hombres nos dieron, porque pudieron haber estado equivocados y agradecemos a nuestros maestros. Pero estamos en una lucha constante por querer conocer la verdad de Dios, lo cual es lo más importante en nuestra vida. Amén. Así que no dejen de preguntar, no dejen de hablar, no dejen de plantear. Todas estas cosas son para nuestro bien, el bien de esta clase, el bien mío, el bien del alma de ustedes. Preguntemos, hablemos. Si no tengo la respuesta, sin vergüenza les voy a decir, el próximo módulo te la contesto. O mándame un mensajito y yo te lo mando por mensaje. Voy a investigar, voy a leer. No sé mucho, pero tengo muchos libros. Y sobre todo tengo la Biblia. Y tengo un corazón dispuesto a conocer. Y eso es lo que hace la diferencia realmente. Amén. Así que, sin temor, acerquémonos a estos temas, preguntemos, hablemos. De eso se trata. Vamos a tomar esta última hora de la mañana antes de ir a nuestro almuerzo, aunque pareciera que ya almorzamos, más o menos, con ese ceviche tan rico. Ahí yo tengo uno que me está esperando todavía. Ya le puse ají y chifle. Así que, pero vamos entonces a arrancar mirando la segunda parte. ¿Estamos listos, Carlito? No me digas que todo eso. Saludos a mis hermanos de la iglesia Torre Fuerte. Tu fortaleza, siempre le digo lo mismo. Muy bien. Vamos entonces ahora a mirar la segunda doctrina que es parte del contexto de la doctrina de la expiación. Vuelvo a repetir este principio. No es correcto estudiar una doctrina simplemente mirando textos y tratando de decir, bueno, aquí los textos dicen. Uno necesita conectar las doctrinas con otras doctrinas que están alrededor, así como la ilustración que vimos de la mano o del pie o de un dedo. Tú no entiendes qué es un dedo a menos que lo veas en conexión con la mano y la mano en conexión con el brazo y el brazo en conexión con el cuerpo. De la misma manera, esta doctrina tiene que tener el contexto necesario para entenderlo. Y la primera cosa que vimos en el contexto es el consejo eterno de redención. Pero ahora vamos a ver una segunda doctrina que es igual de importante, que se llama la unión con Cristo. Y vamos, igual que la clase anterior, les pido disculpas a los que no tienen el apunte, quizás los que nos están viendo por internet,
Pero escuchen con atención, y ustedes que sí lo tienen, ayúdenos siguiendo esta lectura, que el apunte realmente es muy útil y por eso lo leo y explico solo lo necesario. Es muy claro en las cosas que dice. En segundo lugar, la unión con Cristo y cómo ésta se relaciona con la expiación. En primer lugar, vamos a hablar de la realidad de la unión con Cristo, es decir, el hecho de que esta doctrina es una realidad, de que existe. Isaías 53, el anuncio profético de la muerte de Cristo. Algunos han descrito este capítulo como un testimonio ocular de la muerte de Cristo. Se describe claramente los sufrimientos de Cristo cientos de años antes de que estos sucedieran. Y ahora nos enfocaremos en los versículos 10 y 11 que están escritos aquí. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La frase clave que debe destacar está en el versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. O puede ser traducido, como lo traduce el experto en hebreo Edward John, cuando su alma haga sacrificio por el pecado, entonces verá linaje. En este anuncio profético vemos que el sacrificio y el linaje están juntos. Este anuncio sobre el sufrido siervo de Jehová nos dice que su muerte en la cruz no puede estar aislada del resultado, es decir, del linaje. Sabemos por las Escrituras que linaje o simiente se refiere a descendencia, algunas veces refiriéndose a descendencia física como la simiente de Abraham, otras veces refiriéndose a una descendencia espiritual, como cuando Pablo le dice a los Gálatas que creemos en Cristo, lo que creemos, somos la simiente de Abraham. No es literal en el sentido físico, sino en un sentido espiritual. Entonces, hay un grupo de personas a los cuales se les refiere en este texto de Isaías como la simiente o el linaje de Cristo. La expiación y el linaje tienen una cercana conexión. A este grupo de personas se les refiere como el linaje antes incluso de la venida de Cristo y su entrega como expiación por el pecado. Así que en primer lugar vemos el anuncio profético de la muerte de Isaías, del relato de la muerte de Cristo en el profeta Isaías, nos relata el sacrificio de Cristo, pero nos da una conexión interesante. Su obra de expiación y un linaje o una descendencia que viene como resultado de esa expiación. Fíjense también, en segundo lugar, está el anuncio profético de su nacimiento en Mateo 1:21. Y José y María estaban desposados, y en este tiempo estar desposados era un compromiso legal obligatorio, aunque no se habían casado ni vivían juntos. Estaban desposados. José descubre que María estaba embarazada y mientras decidía qué hacer ante esta situación, en términos de las leyes civiles de Israel, se le aparece un ángel y le dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que debemos ver aquí es que la actividad salvífica de este niño que iba a nacer es una referencia específica a los que el ángel se refiere como su pueblo. Esta palabra salvará, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta palabra salvará se encuentra la complejidad de su actividad salvífica y el elemento pecaminoso en el cual es su muerte en la cruz. Podemos notar que toda su actividad salvadora hace referencia específica a su pueblo. Se les llama su pueblo aún incluso antes de que él naciera. Ahora, ¿cuál es la identidad de este pueblo? ¿Quiénes son? ¿A quién se refiere ese término cuando dice y salvará a su pueblo? Algunos dicen que se refiere a los judíos, pero si eso es así, entonces todos los judíos que existieron
y han de existir, entonces son salvos. Porque en este versículo no dice que Él va a proveer salvación, no dice que Él va a hacer posible la salvación, ni dice que este pueblo puede salvarse, sino que dice claramente salvará. Él los librará de la culpa, el poder y la contaminación del pecado. ¿Librará a quién? A su pueblo. Entonces, si dijéramos que su pueblo son los judíos, caeríamos en un universalismo hebreo. En otras palabras, que todos los judíos van a ser salvos. Ni el mundo cristiano evangélico ni la Biblia enseñan esto. Entonces, si eso no es la alternativa, ¿cuál es la alternativa que nos queda? La otra alternativa sería que su pueblo es ese grupo de personas que le fueron dadas, aquellas por las cuales Él se hizo responsable en el Consejo Eterno de Redención. Aquellos con los cuales Él está íntimamente relacionado en su actividad salvadora, se le identifica como su pueblo. Y Él les identifica como su pueblo incluso antes de haber nacido. Y como la cruz es el aspecto central de su obra salvadora, no podemos divorciar esa cruz del pueblo del cual el ángel dijo que Él venía a salvar. Ahí podemos ver esa unión previa entre Cristo y los que Él vino a salvar. Piensen por un momento. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. Esperen un momento. Su pueblo. Él no había nacido todavía. ¿Quién era su pueblo? Es una buena pregunta, ¿sí o no? Porque en ese versículo ustedes encuentran una afirmación bien importante. No dice, y Él va a venir a morir por el mundo, o no dice, Él va a venir a hacer posible alguna salvación. Él dice, Él viene a salvar. Él viene a salvar. El nombre Jesús viene de la conexión del nombre Josué o el nombre parecido en hebreo, que lo que significa es Él salvará. Eso es lo que significa. Y por eso tenían que ponerle ese nombre, porque Él vino a salvar a su pueblo. Ahora, lo interesante y lo que tenemos que ver en este texto es lo siguiente. Cristo tiene un grupo de personas al cual se le llama su pueblo, y esos eran su pueblo aún antes de que Él naciera en la tierra. ¿Se dieron cuenta de eso o no? A eso se le llama la unión con Cristo. Es una realidad. Hay un pueblo que está unido a Él. Todavía no sabemos cómo funciona esa unión, no sabemos desde cuándo empezó. Lo que sí sabemos es que pasajes como los que hemos visto nos demuestran que hay un pueblo que le pertenece a Él y que Él es el dueño de ese pueblo y que Él los tiene en su mano, y a ese pueblo se le llama su pueblo. ¿Me hago entender? Miren este tercer pasaje tan importante, Juan capítulo 10. Las palabras de Cristo también demuestran que Él tiene un pueblo, que está unido a un pueblo y que lo estuvo antes incluso de nacer. Yo soy el buen pastor, dice el versículo 14, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de una relación que existía en el presente. Tenía un pueblo que Él conocía y que ellos le conocían. Veamos lo que dicen los dos versículos siguientes, versículos 15 y 16. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí leemos dos líneas de pensamiento que debemos considerar. Primeramente, el versículo 14 afirma la relación que Cristo tenía con el pueblo que existía y le conocía en ese momento. Este versículo se aplica por lo menos a esas personas que estaban ahí presentes, las cuales tenían una relación salvífica con Él. Aquí dice que a este pueblo se le llama mis ovejas. Mis ovejas me conocen y yo las conozco. Muy bien, ¿de quién está hablando? Está hablando de un pueblo que Él conoce. De un pueblo que vivía ahí en ese mismo momento donde Él estaba, que ellos le conocían a Él y Él a ellos, ¿sí o no? Pero ahora el versículo siguiente cambia la perspectiva en el versículo 15. El versículo 15 dice que Él pone su vida por las ovejas, quienes, según el versículo 14, son por lo menos aquellos quienes le conocían en aquel entonces. Pero ahora lo que sabemos es que sus ovejas eran los que estaban relacionados salvíficamente y presentes con Él.
Pero vemos en el versículo 16, que ya lo leímos, Jesús nos dice que aquellos que son sus ovejas, aquellos por los cuales Él pone su vida, incluye a muchos que solo aquellos que le conocían en ese tiempo. Incluye a otros que todavía no le conocen, pero que ciertamente le conocerán en el futuro. Todavía no le conocen y ya les llama mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Todavía no estaban ahí, todavía no creían, pero ya las llama sus ovejas. ¿Y cómo identifica a estas ovejas? El versículo 16, la segunda parte dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él habla de un pueblo que ahora son sus ovejas, pero que todavía no está en una relación de salvación con Él. Todavía tienen que oír su voz, es decir, el llamado efectivo de la salvación. Todavía no han entrado a su rebaño, pero son ya sus ovejas. Entonces, cuando dice que Él pone su vida por sus ovejas, encontramos que Él define sus ovejas como la totalidad de aquellos que le pertenecen, tanto aquellos que están ahora en una relación presente con Él, como aquellos que todavía no han nacido, aquellos que no han sido ni llamados ni reunidos todavía, pero a ellos también se les llama mis ovejas. Así que cuando nos dice que Él pone su vida por sus ovejas, nos está diciendo que su obra está estrechamente relacionada con su pueblo, sus ovejas, y que sus ovejas en una relación previamente establecida, incluso antes de haber venido a conocerle salvíficamente. Antes de oír su voz, mucho antes de haber sido reunidas en el rebaño, antes de arrepentirse y someterse conscientemente al pastor, Él las llama sus ovejas. Jesús está diciendo que Él está en una relación íntima con ellos, incluso cuando ellos no saben nada de esa relación, y que el Señor dice que va a morir por esas ovejas. ¿Quiénes son estas ovejas? En este texto nosotros encontramos algunas líneas importantes. Escuchen esto antes de ir al siguiente pasaje. En este texto encontramos algunas líneas bien importantes. Él dice, mis ovejas me conocen y yo las conozco. Ok, uno podría decir, entonces sus ovejas en base a ese texto es un grupo de gente el cual tiene una relación salvífica con Él porque lo conocen y Él las conoce. Pero luego en el versículo siguiente dice, y hay otras ovejas que tengo que llamar. Espera. Entonces ovejas ya no son solamente los que le conocen de manera salvífica, sino que son personas que todavía no le conocen a Él de manera salvífica, pero que ya llevan un título, sus ovejas. Le pertenecen, son su pueblo. Y lo que va a hacer es simplemente las va a llamar y ellos van a oír su voz. Es interesantísimo que en el versículo siguiente, en los versículos siguientes, cuando ustedes lean Juan 10, préstenle mucha atención a eso. Dice que los fariseos, después de que llegó la fiesta, le comenzaron a decir, dínoslo ya de una vez o no, ¿eres el Mesías o no? Y Él dice, se los he dicho y ustedes no quieren creer, mis obras son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no creen en mí, les dice el Señor, porque ustedes no son de mis ovejas. ¿Cómo? Bueno, las ovejas son un pueblo determinado, específico, que le pertenecen a Él, las cuales están entre aquellos que ya le conocen y están en esa comunión personal y aquellos que todavía no le conocen, pero le conocerán porque son sus ovejas. ¿Me hago entender? D, la enseñanza de los apóstoles en Efesios capítulo 5. Estamos hablando de esta unión con Cristo, esta previa conexión o relación de un pueblo con Cristo, incluso antes de que existieran o antes de que Él muriera, incluso antes de que este pueblo fuera salvo. Dice el texto, el versículo 23 de Efesios 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El apóstol Pablo no puede enseñar sobre los temas más prácticos y simples de la vida, como el matrimonio, sin fundamentar ni sacar las motivaciones de estos deberes a partir de la realidad de la redención. Y este es el caso de este pasaje en donde trata de los deberes entre los esposos y las esposas. Notemos lo que dice al principio en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí se ve que el amor de Dios y su ofrecimiento de dar su vida es para esta entidad a la cual se le llama en este texto la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La iglesia era el objeto de su amor redentor. La iglesia en la mente de nuestro Señor como cuerpo, como entidad. Él dice que fue por la iglesia que se entregó, con el propósito de santificarla, purificarla, para presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga. Ahora, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo en relación a la doctrina de Cristo y su muerte en la cruz? Nos está diciendo que en la mente, en el propósito y en la intención de nuestro Señor, esa muerte estaba íntimamente conectada a una entidad que ya existía en su mente y que ya estaba en su corazón. Era su iglesia, la cual él amaba con un amor peculiar y distinguido al punto de entregarse por ella. Esa iglesia, su iglesia, por la cual él murió con un propósito específico. Esa identidad será purificada, santificada y presentada gloriosa a él. Hemos visto la necesidad de contemplar la muerte de Cristo con referencia a un tipo de relación previamente establecida entre Él y aquellos por los cuales Él murió. Había un tipo de unión o conexión entre Él y ellos antes de morir en la cruz. Aquellos por los cuales Él murió fueron reconocidos como su linaje, su pueblo, sus ovejas, su iglesia. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros entonces en primer lugar en esta hora? Hemos analizado la realidad de la unión con Cristo. La pregunta es esto: Cristo, en la relación especial que tuvo aún antes de nacer, ¿estaba relacionado de manera especial con el mundo entero o con un grupo específico de personas? Esta respuesta se la ve simplemente mirando los textos. Cristo vino por su pueblo. Luego Él llama sus ovejas. Y luego a estas mismas ovejas se le llama la iglesia. La iglesia, sus ovejas y su pueblo es la referencia al mismo grupo de personas, los cuales aún antes de que Cristo naciera, aún antes de que ellos nacieran y aún antes de que ellos incluso creyeran, ya tenían una relación con Cristo y se los llama su pueblo, sus ovejas, su iglesia. ¿Me hago entender? Esa realidad de la unión con Cristo se demuestra a través de estos pasajes que hemos visto. Ya existían, estaban en una relación con Él, aun cuando no hayan nacido. Ya eran su pueblo, ya eran las ovejas, ya era la iglesia. En segundo lugar, rápidamente veamos la naturaleza de la unión con Cristo. La naturaleza de la unión con Cristo. Aquí vamos a saltarnos algunas partes, pero esto es importante que podamos contemplarlo. Antes de empezar a considerar los detalles de la naturaleza de esta unión, vamos a ver unas declaraciones preliminares que pueden servir para aclarar algunas cosas. El propósito, ahora, no es hacer una exposición exhaustiva de toda la doctrina de la unión con Cristo y su pueblo. La doctrina de la unión con Cristo es un tema amplísimo. Vemos en la Biblia un lenguaje que se refiere a esta unión una y otra vez, como cuando dice que nosotros estamos en Cristo Jesús. Vemos este lenguaje que abarca desde la fuente de la salvación, la elección misma, porque Pablo dice en Efesios 1 que fuimos escogidos en Él hasta nuestra glorificación, porque dice que somos glorificados en Él. La unión no es algo que solo se aplica a una pequeña parte de la redención. La unión con Cristo subraya cada aspecto de la redención, su planificación, su ejecución o su logro y su aplicación. Vamos a tomar un segmento de esta doctrina que se enfoca la muerte de Cristo en la cruz. Pensemos un momento.
En la vida como creyentes somos traídos a una unión experimental con Cristo cuando nacemos de nuevo y creemos el Evangelio. Es entonces, en ese momento, cuando somos unidos experimentalmente a Cristo. Ese es el aspecto de la unión con Cristo que tiene que ver con la aplicación de la redención en nuestros corazones. Cuando somos llamados y convertidos. Pero ese no es el aspecto con el que estamos lidiando ahora. Ahora lo que nos interesa son los aspectos de la unión con Cristo, con su pueblo, que preceden e incluyen su obra en la cruz. Esa unión previamente establecida con Cristo, que estuvo ahí incluso antes de que fuéramos unidos en la experiencia o en el tiempo con Él. Al comenzar a describir la naturaleza de este tipo de unión, debemos confesar que estamos escasos de palabras apropiadas para definirla. Sin embargo, utilizaremos los términos tradicionales que han sido usados a través de la historia por teólogos y predicadores para describirla. Debemos recordar que el problema no son los términos que usemos para describirla, sino que lo importante es el concepto. Debemos estar arraigados en el concepto mismo que los términos quieren definir. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de esta unión previamente establecida entre Cristo y aquellos para quienes murió, por quienes murió? En primer lugar, y quiero que presten muchísima atención a cada una de estas partes, es o fue una unión representativa. Esa palabra es clave. Fue una unión representativa. También llamada unión legal o unión federal. Federal es usado en su antiguo significado en latín. Es una palabra que se enfoca hacia un acuerdo donde una parte actúa en beneficio de otra. Una parte actúa como representante de otra. Puede referirse a una persona que representa una cantidad de personas o como un pequeño grupo de personas que representan a un grupo más grande de personas. De ahí se le llama gobiernos federales a este cuerpo de personas que representan a toda la nación. Entonces tenemos esta idea de representación sabiendo que esta relación entre Cristo y su pueblo antes y en su muerte fue una unión federal o representativa. Cristo actuó como el representante legal de esas personas. Actuó como representante de aquellos que en pasajes vistos previamente la Biblia les llama su simiente, su pueblo, sus ovejas o su iglesia. Hay dos pasajes claves que demuestran claramente esta verdad. Romanos 5 del 12 al 21 y 1 Corintios 15 del 20 al 22. Antes de poder leer estos pasajes y poder meditar en ellos brevemente, mis hermanos, la primera cosa que tenemos que saber, es decir, vamos a plantearlo así. Es evidente por la Biblia que Cristo tenía un pueblo, ovejas, la iglesia, aún antes de tener una unión experimental con ellas, ya eran su pueblo, ya eran sus ovejas. Cristo no había nacido y el ángel dijo, Él vendrá a morir por su pueblo. Él ya tenía un pueblo antes de nacer. Él dice, mis ovejas. Sus ovejas eran las que estaban ahí, pero también las que estaban en otros rebaños y que también iban a ser atraídas a Él. Todavía no estaban en una unión con Él experimental, pero ya eran sus ovejas. Y entonces esta unión es una realidad. Él vino por un pueblo, Él tiene un pueblo por el cual le fue entregado, pero la pregunta que nos estamos haciendo ahora es esta. ¿Y qué tipo de relación o de unión es esta que Él tiene con su pueblo? ¿Cuál es el tipo de relación? ¿Cómo funciona esa unión? Y la primera cosa que estamos diciendo es que es una representación o una unión representativa. Eso significa, Él actuó como la cabeza representante de todos aquellos que estaban en Él. Escuchen esto, cuando uno tiene un gobierno, vamos a pensar en algo más sencillo. Cuando uno tiene la selección de fútbol y ellos van a un mundial y van con la camiseta de nuestra selección y van a la selección del Ecuador, ¿a quién representan ellos? ¿Solo a ellos mismos? A toda la nación, todos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos van como nuestros representantes, ¿sí o no? Esa es la idea de representación. Alguien que hace de representante de otro. Entonces sus virtudes o sus defectos
van en representación de otros que son representados por Él. Así que, en ese sentido, Cristo en nuestra unión con Él es una unión representativa. Él actuó en representación de nosotros. Vamos a mirar estos dos pasajes que están escritos aquí y vamos a meditar en esta verdad. Vayamos a Romanos 5 y aquí vamos a subrayar las principales ideas de pensamiento que se relacionan con nuestro tema. En el versículo 12 de Romanos 5, Pablo dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego tenemos un paréntesis, lo cual podemos llamar una declaración en paréntesis, que Pablo hace desde el versículo 16, y luego vuelve al punto principal en el versículo 17. Luego de hacer la declaración en el versículo 12, Pablo quiere explicarse antes de volver a esta línea de pensamiento, por eso tenemos este paréntesis. Si leemos los versículos 12 y luego nos saltamos al 17, al 19, saltando el paréntesis que Pablo hace, podemos ver un paréntesis claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí habla de uno, de Adán y de sus resultados. Y también habla de otro al que también se le dice uno, el cual es Jesucristo y los resultados de su obra. Estos pasajes enseñan claramente que el gobierno moral de Dios es un acuerdo en el cual toda la humanidad está designada en la base de una previa relación sostenida con dos hombres. Los hombres de la tierra se relacionan con Adán o con Cristo. Ellos son hombres representantes. Este concepto de representación, nosotros podemos mirarlo. El pastor da un ejemplo aquí de un gigante, pero a mí me parece más fácil el entendimiento a través de la ilustración que les di de este niño que hace caer la porcelana y el padre tiene que cubrir o representarlo a él. Ahora, el hecho es, todo lo que el representante hace se aplica y viene como consecuencia a aquellos que representó. Y entonces, a través de Adán, Dios quiso que todos los hombres sean representados en Adán. Y cuando Adán cae, entonces todos los hombres caen en Adán. Pero también, así como Dios le dio todos los hombres a Adán para que los representara, también Dios le dio, no todos los hombres, pero algunos hombres a Cristo. Y Cristo hizo de representante de ellos. Y lo que Él obtuvo en la cruz fue en beneficio de ellos, a los cuales Él representó. Hay un paralelo, así como en nuestra relación con Adán, el pecado de Adán verdaderamente viene a ser nuestro pecado, por nuestra unión con Él como representante. Si sabemos algo del libro de Romanos, sabemos que Pablo acaba de abrir la maravillosa doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Justificación basada en la obra de Cristo. Al final del capítulo 3, la justificación recibida por medio de la fe solamente, capítulo 4 y en el principio del capítulo 5, Pablo habla sobre las bendiciones e implicaciones que vienen como resultado de esa justificación. Fíjense, Romanos 5, 1 al 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y Pablo continúa y menciona
todos estos beneficios secundarios que surgen de este beneficio principal, la justificación. Y luego él comienza a subrayar la base sobre la cual Dios nos da estas bendiciones. En el versículo 6 él enfatiza en qué es lo que se basa toda esta bendición. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y Pablo introduce el versículo 12, comienza con una frase conjuntiva, por tanto, la cual indica una conexión con todo lo dicho anteriormente acerca de la justificación. Así que podemos ver aquí el contexto y la conexión. Habiendo puesto la gran bendición de la justificación sobre la base de la obra de Cristo y la recepción de esta por medio de la fe, el apóstol está ahora respondiendo en los versículos 12 al 21 la pregunta que surge por todo este asunto. ¿Cuál acuerdo tuvo lugar en el gobierno moral de Dios que hace correcto que las bendiciones que Cristo procuró en su obra sean aplicadas a aquellos que no la merecen ni pueden hacer nada para merecerlo? ¿Qué acuerdo existe que permita a Dios declarar a tales pecadores descritos anteriormente como impíos, como justos y puedan tener paz con Dios y puedan regocijar en la vida presente y ser salvos por la eternidad? Y todo esto puramente en la base de la obra de un solo hombre, el Dios hombre Jesucristo. ¿Cómo puede esto suceder? Esa es la pregunta que Pablo está respondiendo en esta segunda mitad de Romanos 5. Fue un acuerdo donde hubo una relación previamente establecida entre Cristo y aquellos por los cuales Él murió. Ellos fueron contados como uno con Cristo en su obra. De la misma manera que la humanidad fue representada por el primer hombre, Adán, y fue así como todos nosotros caímos cuando Adán cayó, vemos la consecuencia del pecado de un hombre. De la misma manera, Cristo vino como el segundo y último Adán, y todos por los cuales Él actuó como representante cosecharán los beneficios de la obediencia de este solo hombre. Así como Dios estableció una unión representativa entre Adán y sus descendientes, que trae sobre ellos el resultado de su pecado, entonces Dios también estableció una relación entre Cristo y su simiente, que en el tiempo apropiado le transfiere todos los beneficios que ganó la obediencia de Cristo. Este es el argumento central de Romanos 5, 12 al 21. Pero ahora miren 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Consideremos el contexto del pasaje. Había personas en la iglesia de Corintios que negaban la resurrección corporal de los creyentes, y Pablo ha estado demostrando que sin la resurrección no tenemos evangelio. El argumento que el hecho de que Cristo fue levantado entre los muertos certifica que su pueblo será resucitado entre los muertos. Ahora, ¿qué significa y por qué es esencial que la resurrección de Cristo fuese la primicia? En el Antiguo Testamento, cuando comenzaba la cosecha, las primicias de los frutos se traían como ofrenda a Dios. Los primeros frutos eran del mismo tipo o iguales que el resto de los frutos que luego vendrían. Las primicias eran el testimonio de que toda una cosecha estaba por venir. Entonces, ¿qué nos asegura que la resurrección de Cristo es la primicia de una resurrección más grande? La respuesta es la unión de Cristo con su pueblo. Por un hombre, Adán, vino la muerte, y por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos.
Entonces, en el versículo 22 vemos que dice, en Adán, es decir, en unión con Adán, todos mueren. Los que están en esa unión representativa con Adán, por el acuerdo de Dios, todos ellos mueren. Y luego Pablo agrega que todos los que están en Cristo, representativamente, serán vivificados. Esta relación es tan real que lo que Dios hace con un hombre pasa a todos los hombres que Dios considera en unión con ese hombre. Así como Dios castigó a Adán con la muerte, todos los que estaban unidos a él murieron en él, o en el lenguaje del catecismo, pecamos en él y caímos en él en su primera transgresión. De la misma manera, todos los que están en Cristo son vistos por Dios como aquellos que obedecieron en él, fueron crucificados en él, enterrados en él y resucitados en él. Y todos los que están en él deben, por necesidad, compartir en su vida y su experiencia y compartir en todo lo que Cristo ha hecho como su representante. Así que en la naturaleza de esta relación previamente establecida existe una unión representativa, es decir, una unión federal en la cual Cristo actúa y va delante de Dios en lugar de todo su pueblo. Ellos estaban en él. Rápidamente, hay una segunda forma o una segunda naturaleza en esta unión. Es una unión electiva. En otras palabras, es una unión representativa que se estableció en la eternidad mediante elección. Miren lo que dice Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La frase clave aquí es en Cristo. Y vemos que ese es el pensamiento que controla todo el capítulo, pues él repite en Cristo, en él, una y otra vez en este primer capítulo de Efesios. Al Pablo contemplar esta gran salvación que Dios tiene para nosotros, él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en particular dice que este Dios sea bendito, que sea honrado y alabado por la gran realidad de que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual y lo ha hecho bajo una esfera específica de referencia. Pues nos ha bendecido en toda bendición, pero en Cristo, en unión con Cristo, lo cual nos indica que no solo existe bendición alguna, lo cual nos indica que no existe bendición alguna conferida hacia un hijo de Dios cuya fuente y origen no sea en Cristo. Ahora, Pablo prosigue a describir algunas de estas bendiciones y comienza en el versículo 4 con la elección. Y así continúa y termina diciendo que todo esto, la elección, la santificación, la predestinación, todo fue hecho en Él. En otras palabras, mis hermanos, si hay alguna virtud que podemos recibir de Cristo, si hay alguna cosa que recibimos, la recibimos porque Cristo fue nuestro representante y Él lo ganó por nosotros. Pero en segundo lugar, Cristo fue señalado por el Padre como nuestro representante. Muy bien. Vamos a ver esta última parte de la naturaleza y vamos a ver las implicaciones prácticas para terminar esta segunda hora. También es una unión vital y mística. Fue una unión vital y mística cuando Él murió en la cruz, cuando se levantó de la tumba y fue exaltado a la diestra del Padre. Usamos el término vital en el sentido de algo que da seguridad a la vida, que nos asegura la vida. Y usamos la palabra mística en el sentido de misterioso. De alguna manera misteriosa, nosotros los que somos cristianos, incluso antes de nacer, estábamos tan unidos a Cristo que cuando Él murió en la cruz y cuando resucitó de entre los muertos, en el momento adecuado en nuestra propia vida, nosotros también morimos al pecado y somos levantados a una vida guiada por el Espíritu. No hay manera de explicarlo, pero en nuestra vida, nuestra experiencia, somos unidos a Cristo por el Espíritu, por medio de la fe. En un sentido somos llevados a ese momento cuando nuestro Señor murió y resucitó y cuando estábamos ahí con Él, en la mente de Dios. Y en virtud de esa unión con Él, en su muerte y resurrección, todos los que estaban en Él
en esta muerte y resurrección, en algún punto de su vida, murieron al pecado y fueron levantados para andar con Cristo en sus vidas. Fue una unión vital y mística en su muerte, resurrección y exaltación, que en algún momento nos afecta en nuestra propia experiencia. La Biblia abunda más sobre este tema en Romanos 6, Efesios 2, Colosenses 2 y 3. Y vamos a saltarnos hacia las implicaciones. Antes de poder hablar de las implicaciones, quiero simplemente sé, hermanos, que esto es un poco denso, pero es importante. Es importante entender cómo esto funciona. Hemos demostrado, en primer lugar, que hay una unión con Cristo, lo cual significa que hay textos bíblicos que nos enseñan que antes de que incluso Cristo naciera, ya había alguien a quien se le llamaba pueblo. Había algo a lo que se le llamaba su iglesia, había algo que eran sus ovejas. Aún antes de conocerlas, hay una relación. En segundo lugar, hemos visto la naturaleza de cómo es que esta unión funciona. En primer lugar, vimos que funciona como una representación. Todos los que están unidos a Cristo están en Él, y lo que Él hace o lo que Él obtuvo va como resultado a ellos. Por eso Adán nos representaba a todos los hombres, y cuando Adán cae en pecado, como Él es nuestro representante, todos nosotros caímos en Él. Cuando la selección de fútbol gana un partido, todos ganamos. Cuando ellos pierden, todos perdemos. ¿Sí o no? Porque ellos nos representan. Bueno, en Adán todos mueren, porque todos estaban representados en Él. Pero cuando se habla de Cristo, ya no se habla de que todos los hombres están representados en Cristo, sino que hay un grupo específico que está representado en Cristo. Un grupo al cual se le llama su pueblo, sus ovejas, su iglesia, su linaje. Ese pueblo está en Cristo y por lo tanto, así como todos los hombres estaban en Adán, una parte de los hombres están en Cristo. Y fueron dados a Cristo por el Padre en la eternidad y son llamados como su pueblo y su linaje aún antes de que Cristo naciera, porque en la eternidad fueron escogidos como su pueblo. Los que tú me diste, los que del mundo tú me diste. Ese es el concepto. Esos que tú me diste, yo los represento. Por esa razón es que el pecado nuestro, al ser Él nuestro representante, nosotros lo hicimos maldición. Porque nosotros pecamos. Y al nosotros pecar, Él justamente lleva la carga de nuestros pecados, porque Él es nuestro representante. Pero también justamente por causa de que Él vive en la vida perfecta y de que Él paga por esos pecados, todas las cosas que surgen como consecuencia de su obra se aplican a aquellos que estábamos representados en Él. No son todos los hombres, son aquellos que el Padre le dio, pero aquellos que el Padre le dio reciben todos los beneficios de Cristo, porque Él es su representante. La segunda cosa que vimos en la naturaleza es que esa naturaleza de la unión con Cristo tiene que ver con una cosa soberana que es producto de la elección de Dios. Dios nos eligió en Él y todas las cosas son a través de Él. Y en tercer lugar, esta naturaleza es vital o tiene que ver con la experiencia porque estamos unidos a Cristo, pero esa experiencia, esa unión se vuelve una realidad experimental el día que nosotros creemos. De alguna manera que no podemos explicar, estábamos en su muerte, en su resurrección, porque Él nos representaba. Y por lo tanto lo que Él hizo es lo que a nosotros nos toca. Pero al mismo punto, en nuestra vida práctica, en nuestra vida histórica, por decirlo así, en el momento en que creemos, es que la unión con Cristo se hace efectiva de una manera vital y experimental. Ya éramos de Él, pero ahora de una manera experimental estamos conectados a Él. Piensen en una oveja, la oveja que está en el otro rebaño. ¿Es o no es oveja? Sí, sí es oveja. Pero cuando viene puede decir, ahora sí, disfruto de ser una oveja. No es porque antes no lo era, pero es porque ahora
si vive o experimenta lo que significa estar en el rebaño con el pastor. ¿Me hago entender? El que es parte del pueblo de Dios es parte del pueblo de Dios aún antes de nacer. Pero cuando viene a Cristo, experimenta el ser parte del pueblo de Dios de una manera real, experimental, vital en su vida. Y ese es el concepto detrás de la unión con Cristo. Permítame terminar esta hora hablando de implicaciones que surgen de esto que hemos dicho de la unión entre Cristo y su pueblo. Es muy importante y les pido, luchemos el último minuto para que esto pueda quedarse en nuestro corazón. Así que abra sus ojos y su entendimiento. En primer lugar, veamos algunas implicaciones teológicas que son bien importantes. En primer lugar, esta doctrina de la unión con Cristo apoya la doctrina de la redención particular. ¿Acaso Cristo vino sin ninguna relación previamente establecida con alguien en particular? ¿Vino por todos en general? Y por consiguiente, ¿no aseguró su muerte la salvación de nadie? Claro que no. Nunca debemos divorciar la muerte de Cristo de aquellas personas a las cuales Él fue previamente unido en el propósito electivo de Dios. Ellos estaban en Él incluso antes de haberse convertido. Son su linaje, su pueblo, sus ovejas, su iglesia por la cual Él murió. En una relación que fue previamente establecida antes de venir a conocerle salvíficamente. La segunda implicación es que esta verdad provee una defensa poderosa a favor de la naturaleza sustitutoria y que carga o que llevó sobre él la maldición de la muerte de nuestro Señor. El corazón del Evangelio es que Cristo murió como un sustituto y que Él estaba cargando la maldición de la ley en lugar de aquellos por quienes murió. Fue una expiación de sustitución, cargando toda la maldición. Él cargó y satisfizo las penalidades de la ley en lugar de aquellos por quienes murió. Y en esa palabra sustitución es que se encuentra el Evangelio. Cristo tomó nuestro lugar. No ha de asombrarnos de que Satanás se haya pasado toda la historia tratando de destruir este concepto de que Cristo fue nuestro sustituto. Hay muchas ideas no bíblicas sobre la muerte de Cristo que han negado la doctrina de la expiación sustitutoria. Y ellas argumentan bajo los siguientes lineamientos de pensamiento. Algunos dicen que Cristo no pudo haber sufrido por otros, porque, dicen ellos, eso es contrario a la justicia. El alma que pecare, esa morirá, citan la Biblia. Y ellos dicen que no se puede transferir la culpa de una persona a otra. Otros dicen que no es correcto que un culpable sea librado en base a los méritos de otra persona. Así como no se puede traspasar la culpa de un culpable a un inocente, tampoco se puede pasar la inocencia a un culpable. Hay teólogos que argumentan que la idea de la sustitución es completamente inmoral, que es contradictoria a los principios de la justicia y por tanto esa doctrina no puede ser de Dios. Ahora, ¿cómo responde la Biblia ante tales objeciones? Dentro de las muchas maneras en que la Biblia responde a esta pregunta está nuestra unión con Cristo. Porque a la luz de la verdad, el inocente no sufrió por los culpables, sino que el inocente mismo se hizo culpable y sufrió como el culpable. Fíjense, Dios no estaba aparentando. A ver, yo voy a aparentar que tú eres el culpable y voy a aparentar que tú eres el inocente. Y como Cristo voy a aparentar que tú eres el culpable, te voy a matar en la cruz. Y como tú, pecador, voy a aparentar que eres inocente, te voy a dar libertad para que vivas. Eso no fue lo que Dios hizo. Porque eso es inmoral. Eso sería hipocresía. Eso sería mentira, ¿sí o no? ¿En qué sentido ustedes creen que la unión con Cristo es lo que afirma una sustitución correcta de parte del Señor Jesucristo? ¿Alguno tiene alguna idea en qué sentido podemos decir que por causa de la unión con Cristo, la muerte de Cristo fue justa y no fue simplemente una apariencia de justicia que Dios hizo?
¿Por qué fue justa la muerte de Cristo pensando en nuestra unión con Él? ¿Quién me puede dar una idea? ¿Por qué? Muy bien, pero ¿por qué? ¿Dónde está la esencia? Alguien puede decir, mira, Juan, yo voy a llevar tus pecados. Pero eso hace que eso se convierta en una apariencia de justicia, porque yo no soy verdaderamente culpable. Muy bien, ese es el concepto básico. Es porque Él es nuestro representante. Si mi hijo rompe algo, yo no estoy aparentando tener la culpa. Yo la tengo porque soy su representante. ¿Sí o no? Y si yo hago algo en representación de Él, nadie está aparentando que ellos no tienen o sí tienen lo que recibieron, porque es justicia. Yo los represento. Cristo murió justamente en la cruz. No fue una injusticia. Él no cometió el pecado, pero Él representaba a los pecadores. Y como representante de los pecadores, tuvo que cargar con la culpa que Él no cometió, pero sí cometieron aquellos que lo representaban, a los cuales Él representaba. Si mi hijo rompe algo, es como que si yo lo hubiera roto, aunque no lo rompí. Legalmente yo tengo que pagar por eso. El sacrificio de Cristo es justo, no es inmoral, no es una pretensión de justicia, no es algo que Dios está tratando de hacer ya. Vamos a suponernos. No, Dios no está suponiendo nada. Dios está ejerciendo justicia. Lo maravilloso de esta historia es que fue Dios quien hizo ese plan. Fue Él quien entregó a estos hombres a su Hijo, sabiendo que estos hombres iban a caer. Y cuando estos hombres que le había dado a su Hijo cayeron en Adán, la culpa de estos hombres se traspasa a su representante. Y entonces Él se convierte en maldición, en pecado, en culpable, aunque nunca cometió pecado ni se halló engaño en sus labios. Hay justicia. No hay pretensión, hay justicia, porque Cristo muere por aquellos que Él representa. Su culpa es la que Él asume, pero lo que Él logra es lo que ellos reciben en representación. ¿Me hago entender? Qué difícil es tratar de pensar en una redención universal cuando uno piensa en estos conceptos. Porque si Cristo murió en representación de todos los hombres, lo cual significa una expiación sustitutoria, entonces todos los hombres deberían ser salvos. ¿Sí o no? Sería una contradicción porque sería universalismo, lo cual la Biblia no enseña. La Biblia enseña que los hombres van a perderse. La Biblia enseña que va a haber un infierno y que van a ser lanzados al infierno. Sería una contradicción bíblica. Y es en eso en lo que consiste el concepto de entender la redención particular. No es un versículo. No son dos versículos. Es la realidad del ministerio que Cristo vino a realizar. Él vino en representación de un pueblo que el Padre le dio antes de la fundación del mundo. Los hombres que me diste del mundo, mis ovejas, mi pueblo, mi iglesia, mi linaje. Como ellos cayeron en Adán, entonces yo los represento y recibo la culpa de ellos. No se está cometiendo una injusticia, se está haciendo justicia. Porque el que los representa está cargando con la culpa de sus representados. Pero el que los representa logró una salvación perfecta que se aplica perfectamente, incapaz de fallar por aquellos por quienes Él murió. Ese es el corazón de la doctrina del Evangelio. No es un amor general.
No es un amor que al final no es un amor por nadie en sí. No. Es como el de un padre que toma el fracaso de su hijo y lo paga porque él es mío. Porque su fracaso yo lo tomo, aunque yo nunca haya fracasado. Pero eso sí, lo que yo padezco y lo que yo gano se va a aplicar a ellos. Ese es el amor que Dios revela en su palabra. Es un amor sacrificial. Es un amor que tiene nombre y apellido. No es un sistema de salvación. Es una salvación que vino a ser lograda. Él vino a salvar a su pueblo. Yo vine a entregar mi vida por mis ovejas y yo les doy vida eterna. Y yo las guardo y están en las manos de mi Padre y nadie las puede sacar de las manos de mi Padre. Eso no es una posibilidad, eso es una afirmación. Y en eso consiste la salvación. En una afirmación de una promesa que Dios hizo por su propio honor. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y para que se cumpliera su deseo, Él ideó el plan. Porque los hombres a los que iba a salvar pertenecían a una raza caída. En eso consiste la expiación. Y así es como tenemos que mirarla. Amén. Vamos a parar aquí y vamos a tomarnos el tiempo ahora para ir a almorzar. Si tienen preguntas, las vamos a hacer después del almuerzo. Esas salen más poderosas. Entonces, vamos ahora a darle gracias a Dios por los alimentos y vamos a parar aquí esta clase. Mis hermanos, si ustedes tienen dudas sobre lo que hemos visto, podemos, al empezar la siguiente clase, antes de empezarla, hacer preguntas y luego vamos a ir a las diferentes cosas. El día de hoy nos quedan 3 clases. Estas primeras eran un poco más extensas, pero nos quedan 3 clases todavía que son importantes. Vamos a mirar en la siguiente hora la esencia, que es esto que estamos hablando, la parte sustitutoria y al mismo tiempo el resultado. Escuchen esto. Si Él vino a hacer expiación, si Él vino a pagar un precio, si tú vas a pagar algo, a comprar algo, y tú das el precio por eso, lo que uno espera es que tú tengas un resultado por lo que pagaste. En el concepto de la expiación general, Cristo no tuvo resultados de su trabajo. Los resultados se verán si los hombres creen. Eso no es lo que enseña la Biblia. Él vino a hacer redención. ¿Sabe lo que es redención? El pago por un precio, pero lo que tú obtienes por pagar es que tú logras la redención de alguien. Él vino a hacer propiciación por el pecado. ¿Sabe lo que es propiciación? Es literalmente aplacar la ira. Si Cristo vino a aplacar la ira, entonces no pudo haberlo hecho por el mundo. Porque si hubiera aplacado la ira de Dios por el mundo, el infierno no existiera. Cristo vino a hacer reconciliación. Si Él murió, Él hizo reconciliación. Eso significa, los que antes eran enemigos, ahora son amigos. Y la Biblia enseña que el mundo es enemigo de Dios. Por lo tanto, no pudo haber sido hecha una reconciliación por el mundo, sino por su pueblo. Esos son los resultados de la expiación. No es simplemente decir, Él vino a morir. La pregunta es, ¿qué obtuvo a cambio de su muerte? Porque hemos leído ya Isaías 53. Él obtuvo algo por su muerte. Él vio el fruto de la aflicción de su alma. Hay un resultado concreto, no posible, no quizás, no, hay un fruto tangible, real. Eso fue lo que le mandó
y lo sostuvo hasta el final de su vida. No es un versículo, es la dirección en cómo nosotros entendemos la obra de Cristo. Amén. Vamos a terminar en oración y vamos a ir a almorzar. Amado Señor, gracias.